Hola, buenas noches amigas y amigos desde el Búnker de la Libertad, desde ES Asturias Televisión, la emisora que nos acoge y nos emite con plena libertad. Y aquí estamos como siempre resistiendo, que no es poco, que resiste gana, que decía Narváez, me parece, o Donez, no sé quién era, uno de estos dos espadones del 19, ¿no? Aquí estamos para hablar de la actualidad con 4 invitados, invitadas os, porque eso es mayoría, ¿no? Y entonces paso a presentar de allá para acá Marina Velasco, que es criminóloga. Hola, Marina. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Susana López Ares, que es profesora de Economía Cuantitativa. Cuantitativa. Hola, buenas noches. Tengo que pensarlo, pero todavía me dan las neuronas. Marjorie Carrero, que es abogada. Hola, Marjorie. Hola, buenas noches. Y Javier González Larrea, que es estudiante de Historia. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, Javier. Bueno, pues estamos todos, pasamos ya, esto es como, claro, el búnker es una cuestión militar, lo primero es pasar lista a Diana, ¿no? Pasa lista a los ausentes, ahí estamos todos activos para la batalla. Así que el primer tema es como pasó ayer, un tema luctuoso, un asturiano anciano, muy destacado, que acaba de fallecer. Ayer era Plácido Arango, hoy es Ferrando Morán. Ferrando Morán, avilesino, fue muchas cosas. La más destacada, diríamos, fue el ministro de Asuntos Exteriores en los años 80, el gobierno de Felipe González, PSOE. Y, bueno, lo he dicho, ¿no? Era diplomático de carrera, había hecho ya una carrera importante de alto funcionario en el régimen anterior, y después, pues bueno, siguió siendo, encabezó la lista al Parlamento Europeo a finales de los 90, bueno, en fin, muy conocido, escritor, bueno, tenía muchas cualidades y muchos vectores. ¿Qué os parece el fallecimiento de don Ferrando Morán? Que en gloria esté. Ahora se dice eso de allá donde esté, no os digáis ahora, para nombrarle, allá donde esté, que es una especie de, no es ni ateísmo ni creencia, ¿no? Paganismo. Se deja así, allá donde esté, ¿cómo que allá donde esté? Bueno, pues si eres ateo, pues no está en ningún sitio, si eres creyente, pues está en el cielo. Pero no, eso de allá donde esté es una cosa muy rara. Bueno, bien, a lo que vamos, ¿qué os parece el fallecimiento de don Ferrando Morán? Bueno, pues es una pena, ¿no? Al final que personas tan destacadas, que además han sido muy potentes desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista intelectual, asturianos ilustres, porque comentabas antes, bueno, Plácido Arango, aunque fuese descendiente de asturianos, sí que era una persona que tenía mucha vinculación a Asturias y que luchó mucho por esta tierra. Bueno, pues hoy nos encontramos con Ferrando Morán. Es una pena que asturianos ilustres, bueno, pues que vayamos perdiendo también ese peso que tenía Asturias dentro del panorama nacional, tanto empresarial como político. Y bueno, son épocas que se van cerrando, momentos que también en su momento fueron históricos, que estamos hablando de cuando la OTAN, cuando España también entró dentro de la Unión Europea. Bueno, lo que es el trabajo de asturianos ilustres, independientemente de su ideología o de que estén en un partido político o en otro, ¿no? Lo decías tú, ahora me parece que en este gobierno, no sé si hay 20 o 22 ministros, ¿cuánto hay? 22. No hay ni un asturiano. No, Ni no, uno. no. Bueno, y tenemos de Pasamos número 2... a segunda. Y bueno, y tenemos de número 2 del Partido Socialista Obrero Español de Asturias a una asturiana, pero que he visto las decisiones que se están tomando, y lo digo por el tema de la energía y cómo está perjudicando a Arcelor, a la antigua Alcoa, a AXA y a otros sectores importantes asturianos. Bueno, pues el hecho de ser asturiano no significa que haya personas que defiendan su tierra. Es decir, puede ser asturiano, defender su tierra y sacar pecho por tu tierra o no. Y otros, bueno, y otros no. La persona que más hizo por Asturias, en mi juicio, en los últimos 60 o 70 años fue don José López Muñiz, desde la Diputación, hizo todo, y era un señor de Valladolid, un alto funcionario que le tocó esto, como lo podía haber tocado Murcia, y lo hizo todo por Asturias, Reconquista, Cadasa, todo, lo hizo todo. Sin embargo, Plácido Arango, que sí que era una persona que es verdad que era descendiente de asturianos, pues ha trabajado mucho por Asturias, por los premios Princesa de Asturias, o participando, bueno, pues en otro tipo de actividades o fundaciones, como puede ser, por ejemplo, aunque no se hable, pues la Fundación Valdesalas, que está vinculada a la Universidad de Oviedo, al aula Valdesalas, con lo cual, bueno, pues puedes querer a tu tierra primera o segunda, o no querer a tu tierra. Más opiniones sobre don
Fernando al margen ya Morán. de la persona en concreto, del fallecimiento, de estos, sobre todo la lectura es referente al goteo de noticias sobre asturianos ilustres que van falleciendo, que al final no es más que el ejemplo del invierno demográfico que estamos viviendo. La gente sigue falleciendo, Asturias se sigue quedando vacía, los pocos que nos quedamos aguantamos como podemos las políticas a las que estamos siendo sometidos desde hace 40 años. Y pues nada, yo respecto de ese señor en particular, lo único pues nada, que descanse en paz y que solo espero que tenga allá donde esté, y pues nada, solamente espero que los próximos políticos asturianos que tengan representación en el Parlamento pues hagan más de lo que está haciendo. Nadie se va a acordar de ellos cuando fallezcan, me parece. De lo que está haciendo diferencia, actualmente. pero bueno. A ver, opiniones. Mario y Javier. Lo mismo que ya se ha dicho, una pena que gente valiosa y que ha dado la cara por esta tierra, pues ya no esté. Que vengan otros en su Otros nombre. vendrán que buenos nos harán. Sí, ¿no? sí. A ver, hay una cosa a destacar, por ejemplo, que es otro perfil que no existe, ¿no? Era, primero, que era un funcionario, había sido director general con el franquismo, la primera transición por ahí, o sea, que era una persona muy cualificada. No puede ser como tenemos ahora alguien en el gobierno que tiene 32 años y que fue cajero de no sé dónde. O sea, no trabajó nunca en nada, nada más que 6 meses en una tienda. No puede ser ministro. No, bueno, porque era un tecnócrata. Era un tecnócrata. No, pero también eso muestra... Era muy ideológico, ¿eh? No, pero eso también muestra un poco... Los tecnócratas del Opus, de los... No, pero me refiero que esto también muestra un poco lo que fue la transición en España y lo que fue los últimos años, vamos, lo que fue el franquismo al final. Es decir, en España hubo una dictadura y cuando esa dictadura finalizó, gracias a Dios que finalizó esa dictadura, pues en ese momento personas que habían trabajado ya en este país y habían desarrollado una carrera profesional importante en este país y que eran, bueno, pero que era un socialista, y era un socialista, pero me refiero que era un socialista que en su momento, bueno, pues estuvo trabajando y eso mostró pues cómo en España tuvimos esa dictadura y posteriormente, gracias a cerrar las heridas que había después de esa dictadura, pues todos desde su ideología y con ese acto de concordia que fue la Constitución y que fue, bueno, pues el régimen que tenemos ahora mismo, la democracia que tenemos ahora mismo, personas que incluso trabajaban dentro del régimen podían ser socialistas y pudieron desarrollar ese socialismo, y también comunistas, porque también los hubo. Sí, lo cual esto viene un poco... Los comunistas fueron bastante relegados porque eran eran más relegados. PC los relegó. Sí, pero que me cogieron la parte más ideológica. Que esto al final lo que viene a poner encima de la mesa es que gracias a la gran transición que se llevó a cabo por nuestros padres, España pudo irse hacia la democracia y personas, es decir, que si no hubiera habido ese cierre en ese momento, pues a lo mejor Fernando Morán, que era un socialista ideológicamente era un socialista claro, pues a lo mejor no hubiese podido estar trabajando en la época de la democracia porque alguien en su partido hubiese dicho que era un facha. Fernando Morán, yo creo recordar, tenía que haberlo mirado, pero en fin, que venía del PSP, Partido Socialista Popular, que era un partido pequeño, era el partido de Tierno Galván, era el partido de Pedro de Silva, era el partido de Paz Fernández de la Rosa, la que fue alcaldesa de Gijón. Era un partido, diríamos, pequeño partido socialista que se integró en el PSOE, era un partido de intelectuales. Es una palabra un poco tonta lo de intelectuales, pero bueno, se entiende. Y claro, Fernando Morán, por ejemplo, era escritor. Yo insisto, no me imagino a nadie del alto gobierno escritor. Bueno, sí, con negros que se lo hacen, ¿no? Como le va esto, y plagiándolo todo, pero en este gobierno no hay nadie que sea capaz de escribir un libro. Nadie en el Congreso, en las Cortes está... No, bueno, tampoco lo diría así, porque hay gente de mucho nivel. Hay personas de mucho nivel en el Congreso, los diputados. Hay personas, y vuelvo a repetir, yo conozco algunas, y tanto en el Partido Socialista, e incluso en Podemos, tienes personas intelectualmente muy potentes. Y prueba de ello es que, por ejemplo, el ministro de Universidades ahora mismo, pues fue una de las personas, fue profesor de Su Majestad el Rey. Es decir, que es que el hecho de... Yo es que evitaría... El del programa fue. Bueno, fue. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? No sé. Porque hizo aquí el famoso programa ERA, que no me acuerdo las siglas, ¿eh? Y lo hizo aquí con varios compañeros tuyos. Bueno, tú todavía eres estudiante, ¿no? De económicas, tiene un programa... eran como 20 tomos, ¿no? El programa era lo que Asturias, una prospección que había que hacer en Asturias. El programa, el industrial, una política todo lo que hay que hacer en Asturias para salvar Asturias.
Y entonces en la propia facultad lo que llamaba el programa fue, Sí, eso me acuerdo yo, eso me acuerdo yo. Eso sí que bueno, a ver, otro tema. Enlazando con esto. Ahora resulta que si dices que la autopista ahí es una buena autopista, puedes ir a la cárcel porque es apología del franquismo, porque se hizo durante el franquismo. No sé, quien dice la I dice Calasa, o quien dice el Reconquista, o estas cosas, ¿no? ¿Te gusta Reconquista? Bellísimo. Pues te la puedes cargar. Hay que decir que es una birria. No, pero el Reconquista es mucho anterior. Es una birria. No, pero el hotel. Claro. El Reconquista se hizo en el siglo XVIII. Bueno, el Reconquista lo hizo Ventura Rodríguez y Reguera y demás, sí, en 1552. No sé qué saberlo de memoria. Bueno, yo lo que 1752. Lo que opino sobre esto es que, más que como un límite a la libertad de expresión, que es realmente como lo quieren vender, lo que yo veo es directamente un ataque a la disidencia de pensamiento. Es decir, apología del franquismo puede tener muchísimas interpretaciones según quien lo diga, quien lo vaya a juzgar. Entonces, que yo a un compañero de clase le diga o le pase un libro editado en la época en la que Franco era el jefe del Estado de España, ¿es considerado apología del franquismo? O que con agravante. Ya, no, y la normativa que todavía sigue viva de la época de Franco. La cuestión es que estoy hablando en serio. O sea, yo también. El otro día, cuando llamé al autobús, porque yo tengo la costumbre de que cuando se acerca el autobús y estoy sola en la parada, levanto el brazo para indicarle al conductor que se pare. Y yo pienso, si cualquier persona bebé puede pensar que estoy haciendo el saludo franquista. ¿No? Sí, sí, el saludo fascista, y me saca una foto en esa posición y pues me lleva a los tribunales y o sea, me puede buscar un problema muy, muy grave. Entonces, que se quiera hacer delito la apología del franquismo, yo entiendo que es eso, es un ataque a la disidencia, un ataque a cualquiera que piense de una manera diferente a lo que es hoy en día el pensamiento mayoritario. Bueno, este otro tema, pienso que una de las cosas aquí que me interesantes es la polarización que existe en el discurso de los políticos en España. Es decir, el análisis de la realidad se hace más como en base a ideas moralistas, casi que nosotros somos los buenos, buenísimos, y los otros los malos, malísimos, o desde categorías casi religiosas, ¿no? Yo voy al cielo y ustedes al infierno. Allá donde estés. Allá donde estés. Y resulta que, bueno, que aquí pasa que me he perdido. Bueno, que estamos enfrentados, eso está claro. Sí, que quieren aprovechar la superioridad moral que tienen para arrinconar a personas que no tienen exactamente la misma ideología que ellos. Y eso se está aprovechando toda la coyuntura política, que es escandalosa, y sobre todo lanzando este tipo de globos sonda que lo único que hacen es ruido y ocultar cosas tan graves. Pero lo que no se puede es poner la libertad de expresión como la varita mágica que va a quitar el rasgo delictivo. Por ejemplo, ¿por qué no se plantea? Es decir, aquí lo que estamos viendo es otra vez igual que cuando querían sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es decir, a ellos no les importa la democracia. Lo que les importa es generar ruido y enfrentar unos con otros. Ni Franco tampoco les interesa. Ni les importa Franco, ni les importa... Pero este debate es interesante, pero Susana, ¿por qué, por ejemplo? ¿Por qué? Porque también puede ser utilizada, ya que esta gente está planteando esto, puede ser utilizado también como arma en contra hasta del mismo separatismo. Porque parece que aquí la única actitud que no es fascista es ser independentista. Yo soy independentista y nacionalista y estoy proponiendo la desigualdad de los derechos de los españoles y la división del territorio, entonces ya no soy fascista. Es que ese es el tema. Es decir, aquí entonces, lo que se trata eso debería ser sancionado, porque a cuenta de la libertad de expresión no se puede... O sea, si yo me paro hoy en las calles a decir que... Quemar la bandera de España, ¿eso no es apología en contra de la democracia? Es decir, es que aquí es lo que estamos diciendo. No, es un hecho. Es un hecho, es decir... Y es un hecho violento. Es que aquí estamos en una situación que lo que importa no es la democracia. Lo que importa no es lo que pasó, dejó de pasar en el franquismo o en la guerra civil. Eso les da exactamente igual. Ellos lo único que quieren es volver a enfrentar
las dos Españas, como bien decías tú, quieren volver a las dos Españas, y lo que piensan ellos es que mientras estemos hablando de algo que finalizó hace 40 años o más de 40 años, no estamos hablando del siglo XXI. Y vuelvo a repetir, si lo que les importa es la democracia, porque consideran que la dictadura era un ataque contra los principios democráticos, ¿por qué no se lo plantean qué hacer cuando se quema la bandera? ¿Qué hacer cuando se insulta al rey? ¿Qué hacer cuando se golpea o se hace ataques físicos incluso a un ministro o cuando a un alguien va a una presidente del reunión con el gobierno? presidente con un lazo amarillo? O cuando matan a este señor de Zaragoza por llevar los tirantes con la bandera de Con la España. bandera de España. O cuando se Claro, adoctrina en ¿eh? las escuelas. Es que- Claro. Mucho cuidado pero- porque ese tío militaba en grupos skinhead. ¿Y qué ya más sabemos da? cómo son. Y Es por que- eso tiene que Ya, ser ya sabemos- asesinado. Exactamente. Ya sabemos cómo son. Y yo tengo este casco y eso, y eso es decir, de sí, pegue. ¿Y, qué claro, milita- vale. ¿Y en qué militaba Vale. el asesino? Porque vamos... Grupos skinhead. Había el dejado asesino. Sí, paralítico. sí. No, el asesino no. Claro, había es que dejado eso es lo que paralítico. digo. A ver Había si dejado ahora España. tener una Había condición dejado no te paralítico hace a un guardia en víctima de la Barcelona. sociedad. Es que Había dejado los paralítico a un guardia ultras en de todos los Barcelona. tipos, sí es verdad, pero los ultras de todos los tipos ya sabemos cómo funciona. Pero ahí Que- te estás equivocando diciendo que una víctima tiene una determinada condición, no exime de que el otro sea Que un no, no, asesino. pero Vamos, explica, Ni se puede pero no, no, explica. no, No se puede- no explica. tiene El explicación. asesinato por No tiene ideología no explicación. tiene Hombre, sentido. Vamos a ver. explica que el escorpión Vale. tal, lo Bueno, explica, lo que pero quieres. eso no lo justifica. Como que no, que El yo no estoy escorpión, hablando de vale. justificar, yo estoy tratando De de hecho- explicar. de hecho- Yo estoy A diciendo, ver. vale, lo asesinaron por llevar unos... Sí, ojo, llevaba unos tirantes con la bandera de España, pero militaba... ¿Y en qué más grupos da? Y skinhead por militar tiene en que un ver? están partido dando pan- y por pan militar porros todos los días. Es por una militar en barbaridad, un lo que partido estás político diciendo. tienes que ser Vale. asesinado. Es una barbaridad. O No sé, yo creo que justifica. aquí hay que Sabían, matizar. sabían que militaban Claro. eso, no sabían nada. Lo Sí, vieron sí, con sí, los sí. cinturones. Pero es que aunque tirantes y lo mataron. supiesen, es una barbaridad, porque es un delito de Bueno, odio, es un vamos a ver, asesinato la por un cuestión es que motivo aquí en España ideológico. Tenemos un problema serio con esto de la memoria histórica, porque una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Son dos cosas diferentes que la gente no sabe diferenciar. Pero, vamos a ver, eso de que las ideas se cerraron a la transición eso es muy discutible. Hubo gente que cerró ideas en la transición, mucha gente. Y hubo otra mucha gente. La que no las mayoría. cerró. Y hubo mucha gente. Y hubo gente que ni lo uno ni lo otro, simplemente dejó olvidar. Hubo gente que, hermanos que se pelearon en la guerra civil en bandos distintos. Claro. Y hubo gente que, por ejemplo, decidió olvidar, ni perdonar, ni enfrentarse, ni olvidar, ni perdonar, simplemente olvidar, nada más. Bueno, Pero el problema que tenemos es que, por ejemplo, hay todavía miles de españoles que todavía no se han encontrado. Hay miles de españoles por ahí desaparecidos, de los combates de la guerra o de la... Pero nadie de la niega actual. eso, pero es que Franceses, nadie alemanes, niega necesitamos- eso. Alemanes, ¿cuántos han necesitamos- desaparecido? Sí, todos los que quieran, De pero yo ahora rusos. estoy hablando de España. Bueno, el Sí, cementerio sí, de pero- árabes pero que ahora hay estoy hablando de en Barcia. Sí, sí, pero yo ahora estoy hablando de España y un caso concreto. Yo estoy hablando de mi país, Francia. No, pero eso es Barcia, aquí en Asturias, en el occidente asturiano. Una pregunta, Javier, tú que estudias historia, ¿cuándo terminaron las guerras carlistas? Ah, En lo quitaste. 1876. Vale. Yo nací más cerca de las guerras carlistas, claro, soy muy viejo. Nací más cerca de las guerras carlistas que un chaval que ahora de la guerra civil. ¿Qué? Bueno. Y es mi pensable- generación, hablar de las guerras Pero- carlistas Es como algo imaginable. vivo es Y la guerra ridículo. de las Galias 2000 años No, también. digo, si pero quieres. mi generación hablar de las guerras carlistas es ridículo, como algo vivo, es como las guerras de las Vale, Galias. yo no he dicho nada, Bio. Yo te estoy diciendo que hay miles de españoles que todavía no se han encontrado de la guerra civil y de la No, pero es represión que nadie en impide ambas buscarlos, retaguardias. al revés, hay pero, medios para bueno, buscarlos. hubo ayuntamientos del PP que evitaron que se desenterrasen cuerpos No, que ya hagas estaban No, Ojalá, eso no es no, cierto, hubo porque aparte hay una ley que lo Hay una ley, facilita, puede ser que lo- con lo problema cual que puedes tenemos, denunciarlos que, por claro, un se hecho. hizo una ley de memoria histórica, que lo he dicho, una cosa es la ley memoria y otra cosa es la historia. Y entonces el PSOE, el Podemos y más partidos de izquierdas lo que hicieron fue hacer una cosa ideológica. A partir de Un la panfleto. memoria, a partir de tal, fue usarlo con fines ideológicos, que es lo que estamos viendo ahora. Están usando nuestra historia de una manera ideológica para dividir. Pero vamos a ver. Si tuviéramos unos políticos responsables, se podría hacer una ley que de verdad pudiese hacer una memoria a secas, no memoria histórica, sino memoria a secas, para poder comprender mejor la guerra Yo creo civil. que vamos a ver, la guerra civil, yo soy más joven, no la viví, pero mis abuelos la vivieron. Y a mí, en mi casa siempre se habló de Yo la... tampoco, me ves con cara de No, miliciano, tú no. En el frente del Ebro. Pero a ver si me explico, yo en mi casa se hablaba mucho de la guerra civil porque hubo un abuelo que, por cierto, hizo con Franco la guerra civil porque estaba haciendo la mili en Larache y le hicieron cruzar y resulta que el día que falleció encontramos el carnet del Partido Comunista en una viga. Es decir, eso fue la guerra, la guerra civil. Y en mi casa se habló mucho de la guerra civil, tanto mi abuelo como sus amigos, que hicieron unos pues aquí en el Naranco, otros mi abuelo le tocó el frente del Ebro, es decir, bueno, pues hicieron la guerra civil. Y eso fue una lucha entre hermanos, donde hubo venganzas. Y después, desgraciadamente, detrás de eso vinieron una época de dictadura, donde también hubo un ajuste de cuentas posterior.
Pero eso, que es un hecho que yo creo que reconocemos todos, historia finalizó el día que se murió Franco, que era el dictador. Y el día que, liderados por el rey de España, se decidió que íbamos a cerrar heridas y que íbamos a mirar hacia adelante en vez de mirar hacia atrás. Y también cuidando a las víctimas del bando republicano, bueno, que fueron los que más sufrieron también esa dictadura. Y en ese momento, pues establecieron, por ejemplo, reconocimiento de derechos en cuanto a pensiones, pues por ejemplo, de maestros que habían sido purgados o de funcionarios que habían sido purgados, viudas de la República, heridos de la Susana, República. un momento. Según tú, ¿quién son las víctimas del bando republicano del franquismo? Bueno, en la época, vamos, hubo personas que fueron fusiladas y asesinadas exactamente igual que personas del otro bando fueron asesinadas y también fueron... Es que claro, no estamos hablando de eso exactamente. Yo creo que lo que había que hablar es qué se puede decir ahora, porque con esta nueva ley se pueden decir unas cosas sí y otras no. Por ejemplo, en esta nueva ley, es que no está claro lo que se puede decir. Sotelo lo asesinaron de una manera, pues a lo mejor te metes en un lío. Claro, porque y lo asesinaron, como fue asesinado por el otro lado, pues entonces no era víctima. A lo mejor te metes en un lío. Claro, es que la cuestión es que tú no puedes decir que es que hay víctimas o no víctimas. Digo, todos fueron víctimas. Habría que tener una ley responsable ya desde hace años, una ley responsable para tener memoria. Y para pero es que tú la memoria no la puedes regular. Si dejamos esto a cualquier partido político que usa la historia como fin ideológico. Vuelvo a decir lo mismo. Es decir, ellos hablan mucho de apología del franquismo. Sí. Y vuelvo a decir, ¿por qué no gastamos esos esfuerzos en defender esta democracia? Es decir, ¿por qué es libertad de expresión el quemar la bandera? Más. O libertad de expresión insultar al rey. Y más, ¿por qué no se está ocultando, pero no se comenta poco el Parlamento Europeo? Están votando equiparando el nazismo y el comunismo. Eso ya está hecho. Claro, o sea que esta ley también. Y España la abrimos, ignora no para aquí, sino para aquí y para aquí. Y está bien decidido. Con lo cual, no mejoran las cosas, yo no creo que mejoran las cosas, entonces todavía las complicas más, porque de momento se va a convertir como en esto de la corrección política. No puedes decir nada, cualquier cosa que digas, estás fuera del juego. Ya, que es apología. Coronavirus, primer muerto en Europa, otra cosa agradable. Es que yo os traigo aquí una colección de temas encantadores. Yo en la audiencia debe estar, ¿no? Debe estar llamando ¿cómo se llama? Al Samur, muchos asustados, ¿no? ¿Qué os parece esto? Ya está, Javier, tú que eres un poco más sensible a esto, lo proponías este tema. Pues 50.000 infectados y yo creo que, opinión personal, y no me gusta dar opinión, pero pueden ser el doble o el triple o el cuádruple de infectados, tranquilamente. Bueno, se lo dijo el doctor, ¿cómo se llama? Cabas, ¿cómo se llama? Que cirujano tan impresionante, que injerta una mano en un músculo. Adoptadas ¿Cómo es? Cavadas. Cavadas debe ser, sí. Sí, en valenciano. Sí, cirujano es mágico. un médico muy... Sí, cirujano tremendo. Muy conocido. Hace unas cosas increíbles. Sí. Que bueno, a lo mejor eran 10 veces más. ¿No? Sí, lo que comentaba él es que bueno, tiene 2 niñas chinas adoptadas, o sea que realmente él ya estuvo en China y conoce la realidad de China. Y lo que venía a decir es que teniendo en cuenta los datos oficiales que se estaba dando China, eso significaba que la magnitud real podía estar multiplicada por 10 o por 100. O sea, a mí me parece que la infección grave es el comunismo, no el coronavirus, pero en fin, no quiero parecer sesgada mi opinión. Bueno, el médico que ha fallecido, que fue uno de los que primero denunció... Lo metieron a la cárcel, lo primero. Vamos, lo primero que lo llevaron fue a pedir perdón al régimen, al pueblo, es decir, bueno, porque estamos en una dictadura. Eso sí que es una dictadura. Eso que es una dictadura. Una dictadura muy que además eficaz, muy eficaz. El que se mueve, que se mueve no es que nos haga la tele. No es una dictadura chapucera, no, es una dictadura perfecta. Entonces, efectivamente, yo creo que es una epidemia, yo creo y seguro que los datos no son, son mucho más altos los números de los que nos están dando. Sí o sí. Partiendo además de eso de la cuestión sanitaria, economista. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, pues que está empezando ya a notarse. Está empezando a notarse. Lo que sí no se puede decir es que, sí, claro que afecta globalmente, pero no a todos de la misma manera, ¿no? De hecho, sí, a todos de la misma manera. Sí. He leído que, por ejemplo, la criptomoneda, no sé si eso es verdad o mentira, para eso tenemos pues que la criptomoneda que ha subido está muy el valor de porque la criptomoneda está muy... en línea también... la criptomoneda está muy apoyada y viene mucho de China, porque precisamente los grandes mineros de las criptomonedas están allí. Bueno, el valor, de las razones no afectan. Toda sabemos que son monedas superpotencia... refugios.
toda superpotencia, digamos, que tiene basura debajo, tiene porquería metida debajo de la pero hay alfombra. algunas superpotencias que tienen más basura que otras. Sí. No, desde luego, pero lo que la Unión Soviética tuvo Chernóbil. Fue el gran cataclismo a última hora, les pilló a última hora, pero fue un gran cataclismo que intentaron esconder y no pudieron porque quedaron en evidencia. Estados Unidos tuvo Wikileaks, cuando salió toda la documentación que les volvió a dejar en evidencia, y ahora Wuhan pues, es, digamos, la Chernóbil, la Wikileaks de China. O sea, ¿esto quiere decir que se acaba China? No se acaba, Estados Unidos no se acabó con Wikileaks. Vamos a ver, el problema que tenemos ahora mismo desde un punto de vista económico es un tema también de materias primas. Es decir, también por las guerras comerciales que ha hecho China, por ejemplo, con el tema del acero, que es uno de los elementos que nosotros también hemos sufrido. Hay que comprar acciones de Arcelor. De Arcelor. Bueno, Arcelor. Sí, porque hace falta suministro en el resto de empresas. Pero, es decir, había habido competencia desleal por parte de China produciendo y vendiendo bajo precio, ¿no? de coste. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que hay empresas de Occidente que han utilizado esas materias primas más baratas pues para ellos producir más barato. Y ahora mismo, pues con toda la crisis que hay de producción dentro de China, pues es verdad que hay determinadas empresas que están teniendo problemas de suministro. Cuidado. Con lo Bueno, cual, Mardea, pues están atacando cuidado, a los cuidado, que chinos. nos ataca. Yo pondré ruso. Cuidado. Ruso así salvamos. Cuidado. ¡Qué barbaridad! En cuanto atacan los chinos es tremendo. No. Vamos a ver. Cuarto me va a dar, ¿eh? A mí eso tampoco me dice nada porque eso es libre mercado, o sea, que vendan por debajo el precio de coste, eso es libre mercado. No, porque ellos tienen subvenciones que nosotros no tenemos. No, Porque hacen claro, dumping. hacen Claro. dumping. Sí, pero eso es libre mercado. No, No, va a ser eso no es libre libre de mercado. mercado. Es decir, yo lo que no puedo hacer es que yo tenga decía ni Adam Smith. que a mí me cueste producir 100 Sí, y que lo sí. esté vendiendo a 50 porque estoy subvencionando esa producción. Eso no es Ya. libre mercado. Eso son. Bueno, pues No, llámalo eso es buscarse la competencia vida. desleal. Dices que el mercado Pero- de las drogas es libre mercado, es lo mismo. No es libre mercado. claro. No va a ser libre No, mercado, es es el ilegal. antilibre mercado, Claro, eso. claro. Es ilegal, Claro. pero vamos El a libre ir. mercado requiere una cierta... Lo que sí leí yo también es que en la ciudad donde se originó el coronavirus había un importante laboratorio biológico donde Chino, parecía francés, chino, que se francés. experimentaba con enfermedades. Entonces, no sé lo que opinaréis vosotros, pero ¿creéis se que fue un les escapó por la accidente puerta un virus. o Era- que fue un ataque? No, que La dicen que el pobre navaja bichito- de Occam, o sea, vamos a lo sencillo. O sea, El mundo no es sencillo. Sí, no, Y los pero vamos a intereses decir, económicos no son sencillos. todos los países asiáticos comen murciélagos, ratas, y ya lo sabemos, o sea, Pero eso llevan no se va a comiéndolos estar. toda la vida, ¿eh? No, sí, toda la vida, pero ahora el problema que tienes es que son países superpoblados, no, lo siguiente, o sea, con 1.500 millones de habitantes, No, que sí, tiene pero China, nunca ¿qué las más quieres? condiciones Pero si sanitarias te- fueron tan claro, buenas claro. como ahora O sea, tampoco. fue- 50.000, si nos ponemos O sea, tiene unas en condiciones números, sanitarias de 50.000 edad media, o de infectados prehistoria. sobre más de 1.000 millones de personas, eso es insignificante. Es insignificante, efectivamente, sí, sí. Insignificante. Pero la cuestión es que de Wuhan fue hace poco el Año Nuevo Chino, que es diferente al nuestro. Y de Wuhan Y comieron entraron. más murciélagos. Pero de Ya, Wuhan, ¿qué bicho que era lo, este? que lo serio es que de Wuhan entraron y salieron 1 millón de personas en China. Y eso se sabe dónde están. Bueno, pero- si están repartidos en pero- otras ciudades o están en otros Bueno, países. pero que me- Y lo he dicho, es que ya hay un muerto ¿Qué año aquí. es? ¿El año de qué? ¿De la rata, del perro? No No lo lo sé, sé. no lo sé. Yo lo que creo es que posiblemente no tarde en aparecer una vacuna contra el coronavirus. Esa es, y otra, ahí, esa es otra variable. y ahí Porque empezarán a hacer caja. Ahí empezarán algunos a hacer caja, porque ya pasó con alguna epidemia anterior que precisamente cuando Con todas el las ébola, sin ir más administraciones, lejos. no, cuando las administraciones públicas, no sé si fue el caso anterior, que fue la gripe A o no sé cuál fue, Con que el cuando ébola, aviar, porque la gripe aviar, cuando todas las administraciones públicas tenían compradas perfectamente todas las vacunas, de repente no hizo falta utilizarlas. Ahí en Burgos, incluso. Había Ya, bueno. laboratorios Sí, con de- el ébola. Pero es- la cosa es es parar cosa. esto. Bueno, Bueno. carpe diem, que como ahora la lóxica no se estudia en latín, habría que traducirlo, pero no lo traduzco, que se mira el diccionario. Carpe diem. En Oviedo, 100 y pico fiestas, todo el mundo de juerga por la calle, esto es jauja, si viene el virus que venga, pero nos coge bailando y todo el mundo. Bueno, las tradiciones. A mí me parece estupendo Tradiciones. que haya fiestas. Oye. Claro, Sí. aparte que se son- puede trabajar y estar No, no, de los fiesta jóvenes estamos después, encantados, no hay pero ningún yo no sé problema. si Bueno, pero no dejan de ser fiestas de barrios, fiestas de Claro. asociaciones, fiestas de... que van a ser. Bueno, pero Claro. eso significa que se mantienen las tradiciones, significa que existe la sociedad civil,
que también se preocupa de... La sociedad alcohólica. Bueno, sí, alcohólica no, es decir, es el unirse unirse y el disfrutar con amigos, con familia. Bueno, es decir, los bollos de Prado, ¿qué quieres? ¿Desmontar los bollos de Prado también? No, yo estoy a Y las favor fiestas todo. de Prado. Los jóvenes lo pasamos bomba, las fiestas. Claro, bueno, tengo pues ninguna cosa. eso significa que Oviedo está vivo Exacto. y que en Oviedo tienes Para asociaciones. turismo, más gente que Claro, venga a Oviedo, ¿no? ahora hay que nos lo Más pasamos dinero, bien. Claro. Aquí en el búnker vamos a montar una. Y nosotros, un botellón mientras aquí, aquí, con las lentejas de chorizo. Entonces el chorizo. Eso, pues Aquí eso. va a ser una zampada. Es un modelo esa cosa, a mí lo de modelo me repatea ese término, pero bueno, ¿os parece que es un modelo es coyuntural o es un modelo que se va a establecer, que Oviedo va a ser, pues eso, la ciudad de la fiesta? ¿Cómo se va a mantener si se está hundiendo? Hombre, ¿Cómo que ¿Qué se va a mantener si esto se está Oviedo? hundiendo? No, Asturias entera. Se Y está España también. hundiendo con Que piedras. Carpe Diem, quedamos- mientras que se acaba el mundo a bailar y a Sí, tal. sí, claro. seamos Hombre, felices yo, mientras a ver, podamos. si Claro, lo que eso. preguntas es si Oviedo va a ser como Magaluf, yo creo que no, porque sobre todo el estilo de fiesta es completamente Claro. distinto. Son fiestas de día, son fiestas familiares, Prado. son fiestas de Prado, son incluso el carnaval, bueno, a ver, son muchas y muy numerosas, pero no hay ninguna tampoco que lleguemos a decir de una gran magnitud. Posiblemente el festejo, por llamarlo de alguna manera, más importante que tenemos en Oviedo son los premios Princesa de Asturias. Y no hay yo fiesta. creo que no es, o sea, es un festejo de los obetenses, pero Todos los que vienen de fuera. A los sobeteses tampoco- miramos así en la calle. Sí, también todo es cierto, pasa. un poco. Oh. tampoco es que podamos decir Oviedo está en el mapa gracias a las 101 fiestas. A ver, Oviedo está en el mapa desde Alfonso II el Casto, ¿no? Tampoco es lo de siempre. ¿No? El otro día salía una cosa aquí, el asturiano más importante de la historia, jovellanos, hombre, por favor. Alfonso II. En el papel del camino de, Bueno, salieron del unos camino cuantos de aquí, Santiago, ¿no? Salieron Santiago, ¿hasta dónde llegó? A ver, historiador, don Alfonso. Llegó hasta Lisboa. Desde Galicia hasta el País Vasco. Y para abajo hasta Lisboa, en Racias. Hasta el Duero. Hace todo lo que hizo aquí, hace el Camino de Santiago. Y hizo además la mayor operación marketing de la historia. el Camino de Efectivamente, Santiago. la Claro, Santiago. bueno, esto Claro. es el gran personaje de la historia de Asturias, pero vamos, los se la sacó de siguientes, la manga, pero vivimos los de siguientes las son están al nivel nuestro del búnker, ¿no? Al lado de él. Pero bueno, volviendo a eso, que vamos a ver, aparte que se pase bien o no, yo creo que es una señal, ¿no? Me choca que no lo veáis, es una señal de algo. No me atrevería a decir de qué, pero es una señal, ¿no? Buen rollo. Que de pronto hay... Sí. También hay navajazos en las fiestas, pero es una señal de algo, es una señal que la ciudad está cambiando, y no digo Oviedo, a lo mejor están cambiando otras también, que no lo sé. Yo Creo no que termino no de tengo entender mucho hacia dónde va el éxito. cambio, la verdad. No, pero pues está todo el día por la calle de fiesta. Sí, sí. No, bueno, pero son Asturias es algo Habitual. Es algo habitual, es Hombre, decir, pero la son las fiestas de presencia- Prado del verano, pero eso sí. Bueno, pero después no, y se organizan también no solamente en el verano, no lo sé, yo creo que no deja de ser el movimiento civil, ciudadano, que digo yo, porque aunque hay algunas que están promovidas desde estamentos públicos, la gran mayoría son pues personas que se unen y quieren hacer una fiesta. Bueno, mejor hacer una fiesta Claro, que yo- hacer otra bueno, cosa, ¿no? sí. Bueno, y trae beneficios económicos, ¿no? Supongo, ¿o no? Bueno, para el que la organiza y pone la barra y vende el botellón y el garrafón y tal, se supongo que se forra, pero Bueno, Hombre, y eso los suelen ir para las barrenderos detrás, comisiones los de barrenderos también gestión. hacen su Claro. tajada, los que van cogiendo plásticos para El mar, después o sea, ese reciclar. mar ¿no? de plástico Pero que queda. ese Hombre, y que botellón. también esas 101 fiestas también tenemos que tener... Con calma. Tenemos que entender que muchas son de los pueblos, es decir, Claro. un Sí, pueblo es verdad, donde hay 100 personas que llega el día de la fiesta, eso es la vida del Bueno, pueblo. pero eso es por toda Asturias. No o sea, estamos hablando de las eso. piraguas de arriba de Sella, o sea, Pero un pueblo que acoge 250.000 de personas, o sea, A mí las fiestas me parecen maravillosas. Viva la fiesta. Y a mí Viva las también. fiestas. Ahora tenemos en puertas carnaval, claro. pues Claro. ¿Qué hacemos? Que en Oviedo es en vigilia. Sí, Ya, es una de sí, las es intenciones una geniales de incoherencia. Gabino de Lorenzo. Como no quería competir con Gijón, Avilés y Avilés. Mieres y tal, dijo, pues aquí lo hacemos una semana Aquí el después. miércoles de Cervantes Y no ha pasado nada, No ¿eh? ha pasado nada. Y la que gente eso está feliz. Es un genio, es un Claro, genio. la gente Gabino está es un feliz. genio, Bueno, no pues se puede sí, negar, pues es un sí, genio. hay que reconocérselo. Y funcionó porque además encima vienen todos, como que hizo el disfraz, le gusta lucirlo, pues Claro. sale en Gijón o en Avilés Y luego viene 5 días Oviedo. después a Oviedo. Entonces no sale gratis, no hay que hacer nada. Sí, sí. No siquiera Bueno, que- aquí en Asturias además tenemos una tradición que a mí me gusta mucho presumir de ella, que son les comadres. Porque, oye, tanto que estamos ahora hablando de feminismo y que la mujer estaba siempre metida en casa y siempre no sé qué, el Día de les Comadres históricamente El Día de las es Mujeres. una tradición donde las mujeres se despiporraban
y salían de fiesta y salían Pero ellas las comadres solas yo y siempre las bebían. identifiqué con Polasiero. Polasiero. Sí, Lo que pasa bueno. es que se han extendido. Eso. Claro. Se han Yo creo que extendido. era ahora Gijón. Igual que el desarme. Como el desarme, ahora también Como el Gijón, desarme, pero bueno, es nuestro, ¿no? eso es Aquí. el área metropolitana. La metropolitana, calla, por favor. Calla, por favor, Nos tapamos. que me empiezo a hervir aquí el cerebro. De todos modos, claro, es una cosa que es un tema muy delicado y aquí estamos en minoría Es los para lo que varones, estamos. además. Pero en la sociedad como la asturiana, en las sociedades del norte que se dicen matriarcales, o sea, lo de la mujer relegada y tal, creo que siempre han mandado las mujeres Siempre. en la sociedad asturiana, siempre han mandado. Es absurdo, dicen, no, es que ahora empoderar, pero ¿cómo que empoderar? Pero vamos, Bueno, no se han dado una vuelta por ahí. Pero también sabemos que mujeres mandan que fue siempre. algo que se finalizó también cuando finalizó la dictadura. Las mujeres legalmente había determinados derechos que no teníamos, que teníamos que pedir permiso para abrir las una cuenta. solteras, perdón, las casadas. Y las solteras los padres. Pero, bueno, para estar Los cerca, varones. yo creo que... Para porque abrir la una que cuenta era- corriente, la para que irse era de huérfana, viaje. la habría, ¿no? Tenía que Bueno, pedir yo, permiso. a ver, yo sinceramente tampoco estoy muy de acuerdo contigo, es verdad, eso es un hecho, Claro. eso es un hecho innegable. Es verdad que también la equiparación de derechos entre hombres y mujeres es una cosa bastante moderna, eso no significa que podamos necesariamente relacionar a los hombres con violencia hacia las mujeres, es Ah, bueno, decir, pero eso es otra cosa. claro, Eso claro, es pero, otra cosa. pero desde este feminismo otra moderno cosa. es lo que se intenta vender a la gente Eso es otra y como decía antes Javier, es la memoria que se les intenta, se les otra intenta cosa. inculcar. Bueno, pero la violencia del hombre sobre la mujer dentro de la Y- familia siempre ha existido más que de la mujer sobre el Ha existido hombre. más violencia siempre de las madres hacia los hijos que de los hombres hacia las No, mujeres. Bueno, hay no vamos que- a entrar en sí, ese sí, que tema. puede resquebrajarse Sí. el búnker, Sí, que es sí, lo que sí, nos sí, queda. totalmente. ya. Es muy Totalmente, fácil, es muy totalmente, fácil. Puede totalmente. parecer Como- muy... Déjame terminar, por favor. sí, claro. Puede parecer a lo mejor muy controvertido esto que estoy diciendo, pero si cualquiera ¿Quieres el de casco? nosotros... Déjamelo. Sí, pues no, porque es peligroso. peligrosísimo. Sí, porque esto no... Si cualquiera de nosotros pensamos en nuestras familias, es más posible que nos recordemos a nuestra madre dándonos con la zapatilla en el culo que a nuestro padre dándole un tortazo a nuestra madre. Muy bien, muy Bueno, bien. pero- Ah, pero ya entonces- eso no se consideraría Pero vamos, como pero una- es que como eso- violencia. Hoy en día sí, La relación hoy en de la día madre sí. con el No, hijo hoy día, cotidiana. pero hoy día te cae Oh, el pelo. Hoy te cae- cuidado, sí, sí. hoy en te día, cae el pelo. hoy en día darle con la zapatilla en el niño del culo es maltratarlo. No, Sí, pero sí. vamos, aquí, Sí, ¿no? aquí Sí, pero estamos con la hablando, legislación en la mano, ¿Sí sí, o no? aquí estamos hablando de la violencia Aunque- contra la mujer que yo, vamos, Aunque a ti Sí, te no, nos fastidie, entendemos. tienes que darme la razón en lo Es que que No, estamos sí, hablando a ver, de ese casco cosas que lo distintas. tengo Pongo yo. el casco porque No sí, cedo sí. yo el casco a nadie. No. Que cada uno que lo traiga de casa. Pesa mucho, el que ¿eh? quiera protección. A Pesa ver, más mucho temas, eso. más temas. Resulta que en la laboral de Girón, yo siempre digo eso, la laboral de Girón, porque ya no se entiende, claro, las nuevas generaciones. No saben quién era. El Girón era un Girón de Velasco. ministro de Franco especialmente falangista, que fue el que hizo la laboral. Porque Franco, por lo visto, consta que nunca fue a la laboral, nunca la visitó. O sea, para que diga la laboral franquista, pues nunca... El edificio más grande que hizo franquismo con diferencia y pasó de ella. Típico, porque eso, Franco era fundamentalmente un tecnócrata, aunque no se quiere ver, era un militar tecnócrata y le importaba un pito esas cosas grandiosas o propagandísticas. Pero bueno, lo vamos a traer ahí, ahora sí que me Sí, pongo esto. ponlo, porque Decir vamos, eso- llevamos dec- dos temas decir ahora eso es terrible. tremendos. Bueno, a lo que iba. Quieren hacer en la iglesia, que está, ¿cómo se dice? Desacralizada, me parece que se dice, ¿no? La iglesia es magnífica, es esa elipse, bueno, es una obra de arte. Quieren hacer panteón de asturianos ilustres. Bueno, Yo pregunto, ¿hay algún asturiano ilustre? hombre, ciudadanos ilustres los hay Muchísimo. muchos. Aparte de muchos. los reyes que tenemos en el panteón de la catedral. Hombre, yo los reyes de la catedral tampoco los movería, es decir, No, 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 podías claro, no los hacer- ibas a mover, en- claro. Se quedan donde están, claro. Pero bueno, me refiero, claro, Pero hay que, unos claro, cuantos, claro, hay claro unos que hay, yo creo que sí, que claro que hay Plácido asturianos Arango y ilustres. Fernando Morán, serían todos. No, bueno, no, pero hay pero- muchos más, hay muchos Sí, más sí, bueno, empresarios, dije apagógicamente, lo dije. rectores, no sé, Artistas incluso, artistas, escritores, es decir, hay muchos asturianos ilustres. A ver, de los últimos 50 Ahora, años, aquí... No, pero últimos No, 50 años no, no. no, los grandes, o sea, De pasión, A que los Pero, decir. grandes, vamos que- a ver, que- eso, Gustavo Bueno. vamos a ver, tú tienes el Gustavo cementerio Bueno, en pues Estados Gustavo Bueno, Unidos, era asturiano. donde Bueno, se ha enterrado Kennedy, tío. que tú ahí tienes desde a Kennedy enterrado y tienes enterrado pues a un soldado que fue especialmente meritorio en una guerra de sí, Vietnam. sí, es sí, decir, sí, sí, que aquí no estamos de hace falta acuerdo, ser sí. un marqués No, no, para aquí estar en aquí
ese sitio. Aquí son- tenemos al cabo Claro, Noval, claro. tenemos un cabo Claro. con calle, o sea que aquí Sí, sí, somos sí, muy es decir, no horizontales. estamos hablando No es de- el único de ciudad de las España que élites. tiene un cabo con calle, un cabo del ejército, un héroe, claro. Yo lo que también quiero unirlo a esto, ya aparte del tema de, Sí. de en sí la iglesia de la laboral, que por cierto los bancos que tenía esa iglesia eran bancos que estuvieron muchos años allí y que no sé dónde están ahora Pues esos en bancos. la dacha eran- de algún progresista. Pues no, son muy grandes, ¿no? Bueno, las dachas son tremendas. Pero me refiero, es decir, la cuestión es el papel que ha jugado la laboral en Asturias. La vergüenza que tristemente se ha tenido de ese edificio por intentar, hablando de la memoria franquista, ahora, hablando de lo estos mismo que días, hablábamos estos antes, días. es decir, es un edificio que es verdad que surge en la dictadura, pero eso no significa que el edificio sea un edificio magnífico y que además el edificio pueda tener unos usos excepcionales. Y los también. Tiene, es decir, pero que todavía No, queda y los muchos- tuvo durante el franquismo, esa es Bueno, la pero cuestión. que me refiero, estamos ahora ya en el siglo XXI, vamos a quitarle esa parte de atrás. Pero es- ¿por qué es hay que su acordarse historia? solamente de lo malo del No, franquismo? no, pero que me refiero que está ahí precisamente, es su historia. Y precisamente de esa historia tienes un edificio excepcional que está unos espacios vacíos, en unas zonas vacías que deberían ser utilizados. Yo como profesora universitaria quiero recordar que en Gijón no hay una residencia universitaria, quiero recordar que en el campus universitario de Gijón no hay instalaciones deportivas, cuando yo creo que se podría utilizar parte de Están esos ahí, están ahí, espacios, al lado. por cierto, gratis, que la universidad también es pública, no como la Facultad de Comercio que está pagando por el uso de las instalaciones. Es que parece que la Universidad de Oviedo o de los Instalaciones asturianos. deportivas. No, por Instalaciones. la Facultad de Comercio está pagando por las aulas cuando cedió la Escuela de Comercio en el centro de Gijón para irse a la laboral. Bueno, pues comprendía que el señor Barbón pues cediese esos terrenos. Vamos, cuidado, que nos Barbón, ataquen, cuidado. que nos atacan, pero que cediese. Es decir, la laboral es un edificio que es que cualquier persona que traemos de fuera la llevamos a verla, esa torre, esa plaza mayor, esas instalaciones. Sí, sí, sí. Bueno, pues Gran eso, edificio y del además siglo me XX parece en muy bien, España. y muestra de ello es lo que ha pasado en Gijón, donde los antiguos alumnos, que por cierto muchas personas se pudieron formar en la época de Franco en esas instalaciones, porque era un centro Miles, formativo decenas de miles. de formación Creo que profesional. empezó como un centro, bueno, como si fuera un orfanato para huérfanos de la mina, y luego se fue ampliando. Bueno, se fue ampliando centro de de, FP, formación. No, pero es que la cuestión es que ahí estudiaron muchos niños gratis. O Sí, sea, bueno, era un centro de- huérfanos era y no un- era huérfanos. un centro de No, formación. no, era un Incluso se centro de hacía, FP. incluso yo creo que eso ya fue durante la democracia, incluso se hacía una cosa que ahora sería impensable, que es que niños de concejos rurales lejanos, yo lo sé, bueno, porque me toca de cerca, Podían estudiar, iban a eran estudiar la becados. secundaria allí Eran y, becados. y eran, ¿Desde y qué pero te lo hacían pareció la gratis. laboral cuando la conociste? No la tienes vista, no, pero ¿cuál es la impresión eso? no, Porque es un edificio, sí, yo creo que número impresiona. impresionante. Bueno, pero íbamos al Panteón, no a la laboral. ¿Qué os parece? ¿Os parece una Buena idea, buena idea? buena. ¿Os Muy parece bien. Buena idea. una extravagancia? No me parece una extravagancia. Sí, la Lo que iglesia, bueno, y aunque fuese iglesia, o sea, ¿cuántos panteones hay en iglesias? ¿A O sea, quién eso da igual. meteríais El cri- ahí? y el Insisto, ¿a criterio quién que se va a trasladaríais seguir de los para- fallecidos Pues, en los últimos años? Vamos Yo, a ver, yo Arturo no- Nah, yo haría hasta de otros siglos. Arturo no sé. Fernández. Nombres. Así de los últimos que yo... O sea, yo no entraría en Arturo nombres, es mira, decir, yo creo que tienen que ser entonces, personas. Yo no, que vamos estudio a ver. historia, pues el conde de Toreno y Jovellanos, o algo así. Jovellanos, no, Jovellanos, ya que está era- en San Pedro, ¿no? Yo creo que Jovellanos está en un sitio excelente, al lado de casi donde... Vamos a ver, que- Habría que pero meter que a no- Joaquín Bueno, Bovela última también. cuestión que están En avisando Cádiz. gana por ahí. ¿Qué os parece el nuevo entrenador del Real Oviedo? Ya no nos da tiempo a hablar del escándalo en el Barcelona, del escándalo en el Manchester City. Bueno, pues ¿Qué os yo aparte del parece? entrenador, tiene que ser un entrenador que lleve al Oviedo pues a primera. A ver, Y Javi, no tú a que eres... postre. No, a primera no, ¿Tú a qué eres? primera no, a salvarse, o sea, si nos salvamos, claro. Ya, por eso digo, porque deberíamos aspirar a primera Marjorie, y no a a ver, salir ¿cómo del ves al nuevo descenso. entrenador? Venga, tú que eres... Maravilloso. Maravilloso, muy bien. Maravilloso. Me gusta, sí, optimista. Marina, el nuevo entrenador. El nuevo entrenador, a ver, tiene que demostrar, ¿no? Tiene que demostrar si... pues como No, no tiene que demuestre- demostrar No, tiene que vamos demostrar a el segunda terreno. vez. Trabajamos. El fútbol y sobre todo con el tema de los entrenadores es que si no funcionas, pista. O sea, pero tiene este es el muy tercero, poco, este es el tiene muy tercero poca este año, delicadeza. Es el cuarto Como- en un año. Bueno, ya, pero Cuarto, en la temporada es el en un- tercero. sí, esta en la temporada, temporada está y en un como año todavía cuarto. echen en abril a este, A ver, es entonces que- ya O sea, vamos. 5 Es entrenadores que, claro, en un año. Sembramos darle patates toda- en el Tautrier, darle ya, toda la vamos. responsabilidad cuando se pierde al entrenador a mí me parece un error, en general. Y no siempre a lo mejor es quien hay que cambiar. ¿A quién hay que echar en Oviedo? Bueno,
Ya echaron a No, todos, pero para echaron al sentarnos director equipos. deportivo, echaron al hombre fuerte de Carso, echaron ahora al entrenador, no queda nadie. Pero la cuestión es que el Oviedo está casi, vamos, o está en puestos de Está descenso, puesto de ¿no? descenso. Está en puestos de Pues descenso, eso. sí. Yo creo Eso que, es lo triste. que este Ciganda fue un buen futbolista y como entrenador entrenó al Atleti un año o dos, entrenó a los Osasuna varios años. Bueno, pero Hierro Es un también entrenador de era primera. una persona de primera y sin Ya, embargo pero no cuajó en el pero es que Oviedo. una cosa es ser buen futbolista y otra cosa es ser buen entrenador. Bueno, pero que son lo que cosas han- diferentes. Y una cosa es Porque que seas buen Mourinho- entrenador de Mourinho un- no fue futbolista y es un gigante. Claro, está Atento, claro. atento a la compañía, nos avisan que vamos Nos a sufrir atacan. un momento, entonces antes de eso vamos a entrar a esto porque claro, se orientan por las antenas y tal, entonces vamos a bajar las antenas y como siempre hacer nuestra coreografía de despedida, todos preparados, hasta mañana, hasta pasado, hasta cuando podamos, hasta que las fuerzas del mal nos permitan volver y recordar, búnker o muerte, venceremos.